Al Señor sea la honra y la gloria. Les saludo en el nombre del Señor. Mi nombre es María del Socorro Escobedo Ramírez y colaboro en la clase de Señora Sá de la Primera Iglesia del Nazareno. Hoy vamos a ver la clase número 45, que su título es Jehová, juez justo. En la clase que vamos a ver, David pide la intervención divina y como vemos pide que sea el juez Jehová. La palabra juez significa que es una persona que resuelve un problema y decide el destino de un acusado con evidencias o pruebas para dar un fallo o veredicto. La lectura para esta clase está basada en el Salmo número 7. Recordemos también que los salmos son poemas y cantos que el pueblo de Israel entonaba de agradecimiento, de alabanza a nuestro Señor. Son 150 salmos y David escribió 70 salmos. Y este salmo número 7 que vamos a ver, lo escribió David. Los salmos también están divididos en alabanza y agradecimiento, pero este salmo, hermanos, en particular, es un salmo clasificado como de lamentaciones. El texto, hermanos, de esta lección es: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Aquí, hermanos, en todo tiempo, cuando tengamos tiempos buenos o malos, siempre tenemos que cantar. Hay un canto en el himnario de la iglesia de Nazareno que dice: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. O sea, en todo momento, hermanos, tenemos que bendecir y tenemos que alabar a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, como les dije, en el Salmo número 7. Voy a leer la versión Reina Valera, versión 60. El título de este salmo dice: oración del justo perseguido. Abajito dice: David recurre a Dios. Vemos que estaba siendo perseguido, pero él recurre a Dios. Él pide la intervención divina porque sabía que Dios era un Dios justo o juez justo. Abajito dice: Sigallón de David que cantó a Jehová. La palabra sigallón es una palabra hebrea, hermanos, que se traduce el canto de una persona que estaba pasando un gran sufrimiento. Y vemos que David estaba recurriendo a Dios o pidiendo la intervención divina porque él estaba pasando un gran sufrimiento. Vemos en el versículo 1 y 2, dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Su confianza estaba totalmente plena en el Señor. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que se desgarre mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Aquí vemos que está recurriendo a Dios, pero él temía, ¿verdad? Dice que lo destrozaran. Dice: ¿por qué sufren los hijos de Dios? En la Biblia, que es nuestro instructivo de vida como cristianos, el Señor Jesús advierte a sus discípulos y les dice en Juan 16:33: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es lo que hizo David, él confió. Y eso usted y yo tenemos que hacerlo, no solamente cuando nos va bien en la vida, sino en esos momentos difíciles es donde tenemos que confiar completamente en nuestro Dios. Aquí vemos que estaba siendo perseguido y les quiero decir así a grandes rasgos la historia de David hasta llegar al punto de la persecución. Sabemos que David venció al gigante Goliat. De ahí lo llevan al palacio con el rey y ahí estando en el palacio, pues él tocaba también el arpa. Había momentos que el rey Saúl se ponía mal y los consejeros le dijeron:
escucha música para que te tranquilices. Pues yo ahí pienso, hermanos, que ahí nació esa frase que dice que la música calma a las fieras, porque dicen que cuando Saúl se ponía mal, traían a David y él tocaba y él se tranquilizaba. Después de ahí él era hombre de guerra, iban a pelear y dicen que una de esas tantas veces que venían de haber tenido sus batallas, llegaban triunfantes y les voy a leer en 1 Samuel 18, vamos a ver, vemos que está siendo perseguido y vamos a ver por quién y por qué. Aquí vemos que va a ser el rey Saúl. En el 1 Samuel 18:4, arribita vemos la clave, dice celos de Saúl. Y vamos a ver por qué esos celos. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cantaban las mujeres y el canto decía en el versículo 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles. Imagino que Saúl se puso muy orgulloso, con una sonrisa, pero la segunda parte, hermanos, dice, y David a sus 10,000. Me imagino que su cara cambió totalmente. Dice en el 8, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No les falta más que el reino. En el versículo 9 dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aquí vemos que David está siendo perseguido, vemos que es por el rey Saúl y por celos. Aquí quiero hacer una reflexión. Celos, sabemos que son sentimientos negativos que no vienen de Dios, y me puse a pensar, este sentimiento que sintió el rey Saúl hace 2000 años todavía en la actualidad está vigente, a veces en los trabajos, en la familia, con amistades, ¿verdad? Es un sentimiento que si no lo detenemos va creciendo, así como la hierba. Ya ve que hace unas semanas llovió y las hierbas en muchas partes están muy altas. Pues Saúl dejó crecer ese mal sentimiento. También vemos que Saúl había desobedecido las instrucciones de Dios y el Espíritu de Dios se había apartado de él, aunque todavía seguía siendo rey. También vemos que el profeta Samuel, por órdenes de Dios, unge a David. Ahí vemos por qué él tenía esos malos momentos, ¿verdad? La inquietud o esa ansiedad, ¿verdad? No viene de Dios, y vemos que los celos fueron la causa de la persecución. Desde ahí su objetivo era matar. Fíjense hasta dónde creció ese mal sentimiento, hasta el deseo de matarlo. Dice que en 2 ocasiones más estaba David tocando y Saúl con una espada, dijo, se la aventó porque pensó que con esa espada lo iba a clavar en la pared. David volteó y lo esquivó. De ahí una noche su esposa Mica, que era hija de Saúl, le dice a David, David, si no huyes hoy, mañana estarás muerto. Tanto así que tuvo que escapar por una ventana con una soga, así como los vemos en las películas. ¿Sí? Él tuvo que ir a esconderse, porque Saúl no estaba solo, tenía todo un ejército a sus órdenes, ¿verdad? Y vemos también pues el dejar su casa, dejar su familia por algo que él no había hecho, hermanos, ¿verdad? Pero él estaba clamando y suplicando al Señor su protección, ¿sí? Él sabía, dice Dios, el único refugio. En el versículo 1 vemos que dice, Dios mío, él estaba confiando totalmente y plenamente en Dios. ¿Acaso hay justicia en mis manos?
A su mente, David, como todo ser humano, vino el pensamiento, ¿qué habré hecho? Que no me acuerdo para que me esté pasando todo esto. Él había actuado bien, siempre en su proceder, en la casa del rey y como hijo de Dios, ¿verdad? Pero vino a su mente esto y dice, ¿habré hecho algo malo? En el capítulo 7 que estamos leyendo, versículo 3 al 5 dice, protesta de su inocencia. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al quien sin causa era mi enemigo. Si persigue el enemigo mi alma y alcáncela, huella en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. ¿Sí? Él le dice al Señor, si yo hice algo, se pagué mal con una persona que me hizo bien, Señor, aquí estoy. Si hice mal, me lo merezco. Si entonces me lo merezco. ¿Sí? A veces eso pasa en las personas. ¿Qué pasa cuando las personas están enfrentando las consecuencias de sus actos? Pueden tener estas tres reacciones. La negación. No, yo no hice nada. No, yo no hice nada. Eso me vino porque no sé por qué me vino este mal. O sea, negar, ¿verdad? Porque tenemos que enfrentar nuestras consecuencias de nuestros actos. Proyección es cuando queremos echarle la culpa a otro. No, yo hice esto porque ella me provocó. Es como ahorita que hay mucho violencia familiar, ¿verdad? No, es que ella me contestó mal, por eso yo le di un golpe. ¿Sí? También tenemos, cuando reconocemos nuestra responsabilidad desde el momento de aceptar la culpa y sobre todo, importante, corregir lo que se ha hecho, ¿verdad? Si es en este caso cuando actuamos o tenemos mala conducta o pecamos, hermanos, si nos hacemos estas preguntas, esperemos que sea la tercera, reconocer nuestra responsabilidad, ¿sí? Y saber que el Señor, si se lo decimos y hablamos con el Señor, pedimos perdón, Él siempre tiene las puertas abiertas para el arrepentimiento. Haz justicia, Dios mío. Vamos a leer Salmos 6, hermanos, al 11. Dice, clama justicia. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque Dios justo prueba la mente y el corazón. David clamaba a Dios que lo defendiera. Le estaba diciendo que se pusiera de su lado. David sabía que era inocente de su persecución. Sabemos, hermanos, que David, que estaba sufriendo por los celos de Saúl, y sabemos que Saúl se había apartado de Dios, que vivía atormentado y lleno de deseo de matar a David. Hermanos, no cabe duda que cuando pasamos por aflicción, problemas o tristezas, nuestras oraciones son más profundas y más intensas a Dios. Porque sabemos que confiamos en un Dios todopoderoso y que es justo. Señor, paga a cada quien según sus obras. Leo el versículo 12. Si no se arrepienten, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y los ha hondado, y en el hoyo que hizo caerá. Aquí vemos que David está pidiendo justicia, ¿verdad? Pero dice, si no se arrepienten, Dios ya tiene, dice, el arco, ¿verdad? Afilado y lo tiene preparado.
Aquí vemos también que la puerta está abierta para el arrepentimiento, ¿verdad? Porque Dios juzga cada quien nuestros actos, pero siempre tenemos la opción y Dios es un Dios de amor que está con los brazos abiertos, hermanos. Y aquí en la última parte del Salmo dice, alabanza a un Dios justo. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Al final de este Salmo de lamentos, como dijimos, ¿verdad? Que era de profundo dolor o de tristeza, David dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová al Altísimo. Es como leímos nuestro texto, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuo en mi boca. Salmo 34, 1. En la tristeza, en la alegría, tenemos que alabar y bendecir el nombre del Señor. Vemos que David recurrió a Dios, pidió la intervención divina, porque él sabía que era un Dios justo. No solamente en esa ocasión estaba con él, sino en el transcurso de su vida. Porque David, vemos que este salmo fue de dolor. Él lo escribió con un profundo dolor porque dejar su casa, su familia, todo lo que le rodeaba por algo injusto y andar perseguido, ¿verdad? Ganándose, cuidando y se tuvo que ir hasta una cueva, ¿verdad? A habitar, ¿verdad? Pero él alababa al Señor. Cuando tengamos pruebas, dificultades, pueden decir, bueno, pues este tema es solamente de persecución y de juez, ¿verdad? De un juez que cuando hay un problema, pero hermanos, podemos tener otro tipo de dificultades, de aflicciones, ¿verdad? Tristezas, economía, y podemos clamar a nuestro Dios, ¿verdad? Que siempre está con los brazos abiertos esperando. ¿Qué nos enseña este salmo de lamentos? La fe cristiana no excluye el sufrimiento, ¿verdad? Pero tenemos en quién confiar. Las clases anteriores, la clase que dio el hermano Asael, habló que Jehová es nuestra fortaleza. En esos tiempos de angustia, Jehová es nuestra fortaleza, ¿verdad? También vimos la clase del domingo pasado, que Él es nuestro Señor y Rey. Y si Él es nuestro Señor y Rey, tenemos que creerle lo que Él nos está diciendo. Dios aborrece la injusticia, ¿verdad? Y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, hay lugar para el arrepentimiento. Pero tiene que ser antes de que se manifieste la ira de Dios. Todavía es el tiempo aceptable para podernos, si hemos hecho algo mal, un mal sentimiento, pedirle perdón a Dios y ponernos a cuenta que. Y también lo que aprendí en esta lección, que en todo tiempo tenemos que tener completamente nuestra fe en Dios, no solamente en los buenos momentos, sino en los momentos que sientes que tu corazón estalla. Él es nuestra fortaleza. Y así como ayudó a David, ¿verdad? Que dijo, Dios mío, tenemos que decir, Dios mío, en ti confiamos. Hermanos, me dio gusto compartir lo que el Señor me trajo a mi vida a través de esta lección. Que Dios me los bendiga.